En aquellos tiempos la novedad era única, porque no es que hubiera por muchos sitios las mujeres jugando al fútbol. Y hicimos un grupo muy bueno y muy buenas compañeras. Cuando decían, bueno, es que va a jugar un equipo femenino, entonces todos los hombres pensaban, bueno, estas van a ir detrás de la pelota, nos vamos a pegar una panzada de risa que va a ser importante, ¿no? Pero luego al final se daban cuenta de que no, que éramos jugadoras. Sí, que éramos buenas, hay que decirlo que sí. Éramos guerreras. Nosotros jugamos el domingo en el campo del Mallorca, ¿no? Y jugaba el Mallorca con el Barcelona. Entonces, claro, nosotros hicimos como de teloneras. Entonces, el campo estaba así. Claro, jugaba el Barcelona y el Mallorca estaba en primera. Y nada, salimos a jugar, hicimos un buen partido, ganamos en ese partido, jugábamos y salíamos a la calle y la gente, pues la verdad es que nos conocía. Y éramos un buen equipo, la verdad es que sí. Se entrenaba 2 veces a la semana y cada semana, es decir, los sábados o domingos se iba a jugar a fútbol. Éramos muy buenas, jugábamos muy bien, jugábamos en el campo del Mallorca, en el Baleares y luego salimos a la península. Vinieron también las famosas, las folclóricas, Lola Flores, Carmen Sevilla, bueno, todas. Jugábamos nosotras contra ellas. Ahí sí que tengo que decir, entre comillas, que fue un partido divertido, pero bueno, nos reímos mucho también con ellas. Me acuerdo que ellas se miraban entre ellas, pues mira este pantalón que bien te cae, ¡uy, qué camiseta! Y como corrían, ¡ay, pues no, pues pásame el balón! Pero, y a lo mejor se acercaban a ti y decían, bueno, déjame el balón para por lo menos, claro, para que le vieran que tocaba un poquito el balón, poses jugando. Iban jugando, corrían, cogían el balón y miraban, como de espectáculo para ellas. Para nosotros, y hablo también por mí, fue una de las mejores épocas de nuestra vida, vamos.